Bueno, muy buenas noches a todos. Ya veo que se están integrando los asistentes a esta conferencia. Vamos a esperar un par de minutos mientras se llena el quórum y vamos a dar por ahora unos avisos parroquiales, ¿no? Entonces, en principio, invitarlos. Acuérdense que este evento no solo son las conferencias, sino que también tenemos múltiples patrocinadores que tienen sus stands, que tienen información muy valiosa que nos puede servir pues para la gestión de nuestros proyectos en el día a día. Recuerden que también estas sesiones están quedando grabadas, entonces vamos a tener varios días para poder ver las sesiones, por ejemplo, las que están en paralelo, ¿no? Entonces, quienes entran a esta sesión no pueden ver en directo las otras dos que tenemos en simultánea, pero en los días siguientes vamos a poder ingresar para ver esas presentaciones que quedan completamente grabadas. Vemos que nos saluda Ariel desde Barranquilla. Tenemos ya cerca de 40 personas conectadas. Mabel se conecta también desde Bogotá. Octavio desde Envigado, entonces ya tenemos un quórum interesante. La idea es que todavía nos quedan unos 4 o 5 minuticos para poder arrancar en esta conferencia. Vemos que tenemos también gente. Aquí nos preguntan que cómo se recibirán las memorias. Realmente aquí lo que nosotros compartimos son las grabaciones. En esta conferencia en particular, Magda nos tiene un regalo que es como un link para que podamos descargar un documento. Cuéntanos un poco del regalo que les tenemos a los participantes. Bueno, pues los que ya me han seguido en redes saben que me encantan los regalos. Entonces, en todas mis sesiones me preocupo pues como por poderles ofrecer algo de valor. Además, sé que hay gente muy juiciosa que se toma el trabajo en las conferencias de empezar a tomar nota y a veces se quedan cosas sin anotar o no ponen la atención completa por estar anotando. Entonces, para que no se preocupen, les voy a regalar ese documento resumen fácil, súper práctico para que lo puedan usar en sus proyectos. Buenísimo. Sí, porque en muchas ocasiones lo que le queda a uno son como esos apuntes y esos datos clave, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues uno está concentrado en la presentación, que es la razón por la que estamos acá, o si no pues estaríamos leyendo un libro o mirando otras fuentes de información y lo valioso precisamente de estos eventos es esa relación uno a uno, ¿no? O sea, conocer a la persona, escuchar de viva voz sus impresiones y su presentación que normalmente pues tiene mucho trabajo detrás, ¿no? Tiene años de experiencia y tiene también muchas lecciones aprendidas que son fácilmente aplicables en todos nuestros diferentes proyectos. Aquí nos hacen una pregunta, Ingrid, nos pregunta que dónde están los links de las conferencias en paralelo. La idea es que cuando ustedes ingresan, entran como al lobby del evento y ahí aparece la agenda. Entonces en la agenda uno puede ingresar a los diferentes conferencias que hay en este momento en paralelo, pero entonces les comentamos, o sea, les repetimos que como hay 3 conferencias en paralelo, pues no, es imposible verlas todas, ¿cierto? Entonces, realmente lo que esperamos es que en los días siguientes o cuando termina la sesión, ustedes pueden ingresar y disfrutar de la grabación que va a quedar de cada uno de estos eventos. Bueno, ya estamos a las hora en punto, entonces lo que vamos es a compartir el slide que tenemos previsto como para dar a conocer las reglas y las recomendaciones durante el evento, ¿no? ¿Me confirmas, Magda, que esté mostrándose mi pantalla? Ya se ve tu pantalla. Perfecto. Bueno, entonces, como ven ustedes, al lado derecho tenemos un panel para interactuar. Entonces, el que está activo por defecto es el chat. Ahí la idea es eso, darnos saludos, conocernos, interactuar
nosotros como los presentadores, con los asistentes. En el siguiente tab tenemos uno de P&R, que son preguntas y respuestas. Entonces la idea es que en cualquier momento de la presentación, ustedes pueden ahí formular sus preguntas, e incluso cuando ya hay preguntas formuladas y que ustedes ingresen ahí, pueden votar por las que les parece que tienen más sentido, y de esa manera al final del evento, de la conferencia, pues vamos a poder priorizar las que tengan mayor cantidad de votos, ¿no? Al final también vamos a tener unos minutos que vamos a dedicar para las encuestas. Entonces, en estas encuestas vamos a poder recibir una retroalimentación por parte de ustedes. Estos son para fines estadísticos, no van a salir publicadas. Y también tenemos la posibilidad en la parte de abajo con los emoticones de brindar reacciones, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran aplaudir o cuando quieran poner el pulgar arriba o hacer cualquier reacción, perfecto, ahí ya tenemos varias reacciones de los asistentes. De esa manera, esto lo ve también Magda en su presentación y es como si estuviéramos en vivo recibiendo aplausos o recibiendo algunos comentarios con respecto a lo que se está viendo en pantalla. Al final de la sesión vamos a mostrarles también los PDUs, donde vamos a tener el código que les va a servir a ustedes para documentar las horas para el mantenimiento de la certificación PMI, del PMP del PMI. Bueno, entonces, digamos que nos complace compartir con ustedes en este Congreso Colombiano de Dirección de Proyectos. Agradecemos al PMI Global, a la Universidad EAN y a la Universidad de Medellín Ciencia y Libertad, que son nuestros patrocinadores nivel oro, por su apoyo y confianza. Mucho gusto, mi nombre es Viallo Arévalo, seré el moderador en este espacio, y antes de iniciar les brindaremos algunos lineamientos para disfrutar de esta conferencia, ¿cierto? Que es lo que ya les comenté. La idea es facilitar para que sea un espacio de aprendizaje, de compartir, de crear también este networking. Por ejemplo, uno le puede en el panel de la derecha escribir directamente a alguno de los asistentes, personas que ustedes conocen, que quieran saludar a algún amigo, algún conocido. Voy a dar pues una breve presentación de nuestra conferencista. Entonces, permítame, aquí vamos. Magda Lucía López Pinilla nos va a hablar en su conferencia de Ritual de Riesgos Revolucionario, y esto nos va a abonar una PDU en la categoría técnica, para que ustedes lo tengan presente. Magda Lucía es experta en gestión de riesgos de proyectos de infraestructura, ha trabajado en proyectos viales, ha estado vinculada en asociaciones público-privadas, tiene una certificación CQRM de gestión de riesgo, más de 15 años de experiencia como ingeniera civil, especialista en gerencia de proyectos, bajo los lineamientos del PMI, y es especialista en geotecnia vial y pavimentos. Fue la ganadora del Premio Nacional de Ingeniería Gerald Leonard, otorgado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y ha sido docente y conferencista de riesgos de proyecto en la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia, la EAN, uno de nuestros patrocinadores, la Universidad de Gran Colombia y la Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Magda Lucía López. Bienvenida. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla para que pongas tu conferencia. Ok. Muchas gracias por esa presentación, muchas gracias por esta invitación del PMI, y buenas noches a todos los que nos están acompañando, más de 170 personas que nos acompañan en esta conferencia. Me siento muy honrada de que este tema sea de su total interés. Entonces voy a compartirles mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla? Sí, ya se ve perfectamente, Magda. Gracias. Bueno, pues esta conferencia la he llamado Ritual de Riesgos Revolucionario.
Digamos que, porque la titulé así, porque nos tenemos que dar cuenta que las dinámicas de los proyectos han cambiado, que las formas de trabajo también y que la gestión de riesgos debe adaptarse también a estas necesidades. Entonces surgió la gran pregunta de que, pues, ¿puede un proyecto incorporar un ritual de riesgo revolucionario que aporte verdaderamente a la toma de decisiones? Y atención en esta última parte, que aporte verdaderamente a la toma de decisiones. Pues la respuesta es sí. Pero mire, solamente va a ser sí si el gerente del proyecto del futuro se preocupa por prepararse y por entrenar también a su equipo de proyecto en el presente para poder gestionar los riesgos de una manera exitosa. Cuando yo hablo de un ritual de riesgo revolucionario, me estoy refiriendo, es como una serie de pasos con intención, con propósito, alineada con ese propósito de la gestión de riesgos, que es anticiparse a ciertos eventos para minimizar amenazas o para maximizar oportunidades. Entonces, los rituales no tienen que ser complicados. Es algo similar como cuando uno celebra un cumpleaños. Entonces, nada de esto es muy denso, pero sí se tiene que planear. Hay que decir cuándo, cómo, en dónde, quiénes están invitados, dónde tengo que asistir. Y esto tiene que ser de una manera agradable y tiene que ser amable, porque de lo contrario, estos rituales no se van a poder perpetuar en el tiempo y es lo que nos interesa para maximizar las oportunidades de éxito de nuestros proyectos. Entonces, pues nadie quiere asistir a un ritual que sea aburrido, que sea estricto, que sea acartonado, sino como a un evento donde uno se sienta agradable, pero además sienta que esto le sirve. Así como cuando uno participa en algún evento social y dice, oye, esto me sirve para relacionarme, para pasarla bien, para estar agradable, pues nuestros invitados al ritual de riesgo revolucionario también tienen que saber para qué les sirve este ritual, qué van a ganar con esto y así de esta manera puedan participar de una manera espontánea y natural. Es más, que cuando le cuenten a los que no asistieron digan qué pesar no haber ido. Entonces, el ritual que les voy a mostrar a continuación puede adaptarse o modificarse dependiendo de su proyecto, dependiendo de la madurez del modelo de gestión de riesgos que usted tenga implementado en este momento en sus proyectos. Entonces, arranquemos con nuestro ritual. 3 etapas para el ritual. Etapa de iniciación, etapa de ejecución y una etapa de cierre. Etapa de iniciación. Para arrancar este ritual, yo lo que le propongo es, primero, prender una vela blanca y hacer una respiración profunda. La vela en realidad no sirve para nada, pero por lo menos capté un poquito más su atención en este momento. Además de que le da un toque de misticismo, pues, al ritual. Pero la respiración profunda sí la va a necesitar. Va a necesitar llenarse de mucha paciencia para poder transmitir este ritual e involucrar a su equipo de proyecto de una manera amable, cortés, agradable. Entonces, cuando uno empieza cualquier ritual, lo más importante es definir la intención de ese ritual, el propósito, el objetivo, qué es lo que quiero conseguir. Y entonces ir un poquito más allá de la teoría de decir que es para minimizar amenazas y maximizar oportunidades. Porque le puede pasarlo a esta imagen. ¿Qué queremos? Minimizar amenazas y maximizar oportunidades. ¿Y para qué lo queremos? ¿Para hacer una matriz de riesgos o para cumplir un requisito? ¿O para ver feliz al jefe? Y entonces ahí es donde nuestro equipo de proyecto empieza a perder como el foco de qué es lo que vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Entonces, aquí lo que yo le propongo en este ritual es que defina muy bien ese objetivo, pero un objetivo, recuerde que es para que ayude a tomar decisiones. Y entonces lo que yo le propongo es que el propósito de su ritual de gestión de riesgos sea poder reportar información que ayude verdaderamente a la toma de decisiones. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que los gerentes de proyecto toman decisiones con información en términos de tiempo, de costos o de ingresos, no en términos de cuadros con colores, que si este riesgo es rojo o verde o amarillo
alto o extremo, no. Ellos toman esas decisiones con estos tres tipos de datos o información. Lo importante es que estén estos tres aspectos. Porque mire, cuando usted le diga a un gerente que la gestión de riesgos le va a servir para tomar decisiones en esos tres aspectos, vea, se lo aseguro que desde el día uno usted va a tener como ese respaldo del gerente del proyecto y de los directivos. Entonces esto va a ser más fácil poder implementar el ritual. Bueno. Entonces, como cualquier ritual, a uno le dicen, venga, pero decrete que esto sí le va a servir. Escríbalo, dígalo, socialícelo. Y entonces, aquí es donde yo diría, pues que más allá de que lo decrete, que lo escriba una política de gestión de riesgos, de que envíe un correo, es que usted siquiera empiece a mostrar como cuál sería su esquema, su infografía, su diapositiva, una nomás, donde usted va a mostrar de manera muy resumida los resultados que va a obtener en términos de riesgos priorizados, en términos de reservas de contingencia o de acciones de respuesta o el impacto que va a tener para su proyecto en términos de tiempos, de costos y de ingresos. Pero además que le comunique a sus directivos que esto va a ser posible gracias a involucrar al equipo de proyecto y que para involucrarlo pues es sumamente importante capacitar a nuestro equipo de proyecto. Entonces, lo que nos ha mostrado la experiencia es que los resultados y la calidad de la información que reportamos en esos resultados está directamente relacionado con la cantidad de personas que se han capacitado en gestión de riesgos de proyecto. Entonces, por eso mismo arrancamos con la ejecución del ritual, que es nuestro paso número 1, que es involucrar al equipo de proyecto. Bueno, cuando digo involucremos al equipo de proyecto, piense que es como cuando vamos a empezar a romper el hielo con alguien. Y entonces uno tiene que empezar de a poquitos, de a pequeñas dosis, como yo lo llamo. Entonces, pues para esto he creado algunas, digamos como algunos contenidos, algunas herramientas, porque no es fácil. Mire, muchas veces nos dicen, sí, involucrémoslo, que sea la política de gestión de riesgos, que haya un compromiso individual, que la información sea clara y transparente. Nos dicen qué, pero no nos dicen cómo, ni cómo romper el hielo con tantas personas que son un poco reacias a este tema. Y no específicamente porque sea el tema, sino porque los seres humanos le tememos a lo desconocido. Es básicamente por eso. Entonces, por ejemplo, para ayudarle en ese cómo involucrar a su equipo de proyecto y romper el hielo, les comparto aquí este primer material o componente que amigable en una versión un formato cómic video, que lo encuentran en mi canal de YouTube, que se llama Beneficios de la Gestión de Riesgos. Está dirigido, sí, a asociaciones público-privadas, que es en los proyectos de infraestructura que más he trabajado, pero es totalmente replicable a cualquier otro proyecto de cualquier otra industria. Entonces, es de acceso gratuito también. Otro de los materiales. Está es otro video, dura 15 minutos, es la versión resumen de la conferencia del año pasado en el Congreso de Ingeniería, donde también hablo de los beneficios de la gestión de riesgos para cada uno de los roles y de los involucrados. Y para los que tienen más tiempo, son más juiciosos, quiero una versión más académica, más completa, más descriptiva, entonces está el artículo que escribí para la revista de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, donde describo los beneficios de la gestión de riesgos para cada uno de los roles. Entonces, y uno dice, ¿por qué empezar a hablar de estos beneficios? Porque mire, si es cierto que muchos proyectos están vinculando a sus equipos de proyecto a más líderes y a más gerentes de gestión de riesgos, también la experiencia nos muestra es que esto no es suficiente, porque funcionamos de pronto en los proyectos como unos facilitadores de implementar una metodología, de mejorar esa calidad de la información registrada, de poder consolidar esos resultados, de reportarlos de una manera útil, pero finalmente quienes nutren nuestra matriz de riesgos, nuestros análisis cualitativos, el cuantitativo,
son pues los profesionales de cada una de las áreas de proyecto. Entonces, por eso hay que empezar a involucrarlos poco a poco. Esto se los digo porque piensen cuando uno llegaba a la oficina y entra y dice buenos días. Y a veces a uno ni le contestan. Pero qué diferente cuando uno dice buenos días, Pedro, y Pedro le contesta buenos días, Magda. Pues lo mismo pasa con la gestión de riesgos. No podemos hablar de beneficios a nivel proyecto, a nivel macro, a nivel para el gerente. No, 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 no. Tenemos que hablar de los beneficios de la gestión de riesgos para usted financiero, para usted jurídico, para usted predial, para usted diseñador, para usted consultor, para usted predial social, redes de operación, de mantenimiento, de cualquiera de los otros componentes. Mire, todos así desagregados lo van a encontrar en estos materiales que les comparto. Y entonces la idea es que cuando usted conoce esto para qué le sirve, pues usted ya se empieza a sentir tocado, empieza a sentirse involucrado, que es lo que verdaderamente necesitamos. Entonces, bueno, para los que quieran tomar una foto a esta diapositiva o escanear los códigos QR, los lleva directamente a los links. Si no, de todas maneras, en el regalo que les tengo, para que se los compartimos al final, que es la guía de este ritual, allá van a encontrar también los links, entonces no se preocupen. Ahora, cuando estamos hablando de involucrar al equipo de proyecto, acá lo invito a que ustedes que nos están acompañando hoy se empiecen a ubicar como en cuál de todos estos roles están o en cuál se identifican. Si usted hoy trabaja para la entidad contratante, si usted es hoy el contratista principal, o si por el contrario usted trabaja para un banco, o en el consorcio constructor o el contratista también, o subcontratistas también, o usted es un consultor técnico, jurídico o financiero, o hace parte de la interventoría. Porque es que cuando usted identifica en dónde está, o que pues la vida también puede cambiar y hoy usted está en un rol, pero mañana puede estar en el otro, también debe saber para qué le sirve la gestión de riesgos. Entonces, si hablamos de un contrato principal, hablemos de la entidad contratante y un contratista, en cualquier tipo de proyecto, usted tiene unas obligaciones contractuales, tiene estipulados unos tiempos, unos costos y unos riesgos. Y entonces, en este momento es donde uno tiene que determinar como entidad contratante cuáles riesgos retiene, cuáles le transfiere al contratista y cuáles comparte. Y los que comparte, en qué porcentaje los comparte también. Entonces, es importante. Muchas veces me dicen, Magda, pero es que tiendes a explicar y a enfocarte en asociaciones público-privadas. Y les digo, no, es que esto aplica para cualquier tipo de contrato. Pero además es un éxito este tema de transferir los riesgos a las contratistas y compartir algunos riesgos entre el contratante y el contratista de este modelo de contratación, que les digo, la verdad es que muchas entidades lo están adoptando también. En Colombia y pues a nivel internacional también. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos quedado mucho en regular ese tipo de riesgos, en asignarlos, en tipificarlos, en ese contrato principal, pero la experiencia nos muestra nuevamente es que esto no funciona verdaderamente, no funciona la gestión de riesgos si usted no hace lo mismo y replica todo el modelo de cara a su consorcio constructor o a los demás subcontratistas, porque a cuenta de que usted debe asumir todos los riesgos como contratista principal y no exigirle a sus subcontratistas que también hagan una identificación de riesgos, un análisis cualitativo, que propongan planes de respuesta y que además los pongan en acción, porque si no, verdaderamente usted no va a estar protegido ni se van a proteger los intereses del proyecto. Perdón, me devuelvo un poquito. Bueno. Entonces uno dice, bueno, pero sí, pero a mí como contratista principal, ¿para qué me sirve gestionar los riesgos? Pues no solamente para cumplir el requisito contractual, sino para poderle demostrar con información a los bancos la baja exposición al riesgo de la inversión, para que usted pueda acceder más fácilmente a esos créditos. Y atención, no solamente para que le firmen una carta donde dice que usted ya tiene aprobado un crédito, sino para que durante la ejecución del proyecto usted no tenga problemas con que la entidad financiera o su banco, su financiador, le niegue el desembolso de los, digamos, como de esos préstamos pactados. Porque es que si usted no le demuestra que está gestionando los riesgos y que lleva esto, digamos, medianamente controlado, ellos toman la decisión de no hacerle los desembolsos y el que se ve en problemas es usted. Ahora, usted busca un consultor externo.
casi siempre buscamos consultores externos, es para que nos ayuden a solucionar algún problema. Entonces, usted necesita que su consultor externo también sepa de gestión de riesgos para que le proporcione a usted unas acciones de respuesta, unas soluciones más completas, más realistas y además teniendo en cuenta los diferentes aspectos y los riesgos de su proyecto, los que ya han ocurrido o los que pueden estar por ocurrir. Y cuando hablamos de los interventores, uno dice, por Dios, los interventores están llamados a dar su visto bueno, a aprobar muchos de esos temas de eventos eximentes de responsabilidad, por ejemplo, en el caso del proyecto. Están llamados a proteger los intereses de la entidad contratante, pero también los del proyecto. Entonces, el interventor tiene que saber es qué información clave va a pedir al contratista en tema de riesgos, porque es que cuando uno le empiezan a pedir un montón de cosas o los riesgos de diferentes áreas, entonces resulta el interventor con un montón de información que ni siquiera sabe por dónde empezar a revisar. Y por supuesto, tampoco va a emitir un informe pues a su entidad contratante ni a generar unas alertas tempranas oportunas. Entonces, fíjese que aquí todos tenemos que saber de gestión de riesgos. Entonces, sí o sí, involucradísimos todos. Bueno, ahora vamos a nuestro paso 2 de ejecución del ritual, que es básicamente indicar qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Entonces, paso número 1, planificar la gestión de riesgos. Luego, identificar los riesgos. Después, hacer análisis cualitativo. Nuestro siguiente paso es planear las respuestas. El siguiente, ejecutar las respuestas, porque si no de nada nos sirvió planearlas. Hacer el análisis cuantitativo y hacer nuestro monitoreo. Y ver cómo todos estos procesos de gestión de riesgos funcionan de una manera, tiene que ser pues procesos iterativos, tenemos que volverlos a repetir durante todas las etapas del proyecto, repetirlos, volverlos pues a revisar, a complementar información, a nutrir como cada uno de estos entregables. Y no asociarlo, enseñarle a la gente a que no asocie que cuando le decimos qué tiene que hacer de gestión de riesgos, todo el mundo piensa en la matriz de riesgos. Y además empiezan a confundir la matriz de riesgos con el mapa de calor. Y además, todo el mundo quiere empezar a llenar la matriz de riesgos, pero nadie se toma el trabajo de pensar primero, oiga, esto hay que planificarlo, hay que saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Y además, esta planificación, ¿cómo la integramos con el presupuesto y con el cronograma de nuestro proyecto? Que esto no puede funcionar como una isla por allá aparte, ¿no? Entonces, pues, pasa como en la vida real, los humanos le tememos a lo desconocido, como se los había dicho hace un momento, y entonces cuando uno va a recorrer un camino que uno no conoce, ¿uno qué necesita? Pues alguien que lo acompañe, que lo lleve de la mano, que incluso le diga que todo va a estar bien, y además que si se presenta algún obstáculo, si algo usted no sabe cómo lo va a hacer, pues entonces tener a quien preguntarle, ¿sí? ¿Quién lo ayude a uno? ¿Quién lo pueda apoyar? Y esa es la gran labor que hacemos los líderes de gestión de riesgos. Bueno. Entonces, por esto, para explicarle a la gente qué va a hacer y cómo lo va a hacer, pues este paso 2 es, por no decirlo obligatorio, altísimamente sugerido, es capacitar a los líderes de los diferentes componentes del proyecto. Cuando yo hablo del proyecto de infraestructura, lo hago diciendo siempre que es que un proyecto de infraestructura es mucho más que la obra civil, que eso tiene muchos más componentes. Entonces, te ubicas en cualquier otro tipo de proyecto en el que ustedes trabajen y también la gente tiende siempre a darle importancia a un aspecto específico, pero no a todos los componentes. Y desde ahí arrancamos mal, porque ahí es donde hay gente que no se siente incluida en el proyecto y no se va a sentir incluida en la gestión de riesgos. Entonces, acá les muestro, por ejemplo, cuando lo hago en las concesiones viales, lo primero que hago es utilizar la ADT, nuestra estructura de segregación de trabajo.
y empezar a mirar cuáles son todos los diferentes componentes, porque como ya lo dije, un proyecto de infraestructura es mucho más que la obra civil. La obra civil estaría en este primer aspecto aquí de construcción, pero tenemos un área de diseños, ambiental, social, predial, redes, geológico en túneles, cambiario regulatorio, financiero, fuerza mayor, operación, mantenimiento, etcétera. Pero acá lo importante es saber usted en qué lado está, usted qué rol tiene. ¿Usted es esa concesión o usted es la entidad contratante? ¿O usted es el interventor? ¿O usted es el consultor? ¿O usted es el constructor? ¿O usted es el banco? Dependiendo de donde usted esté, haga su estructura de segregación de trabajo. Y esto es importante porque para el caso del ejemplo, el constructor, por ejemplo, no tiene todos los componentes que tiene la concesión o ese contratista principal. Lo que quiere decir es que por lo mismo solo le corresponde gestionar los riesgos de esos componentes que posee. Ahora, una recomendación importante, y lo digo porque me equivoqué en mi momento, yo empecé a capacitar a los líderes de cada una de estas áreas, pero por el mismo tema de la carga laboral que cada uno de estos tiene, por la rotación de personal, etcétera, lo que me di cuenta que era mejor hacer era no solo involucrar a ese líder, sino involucrar a por lo menos otras 2 personas que trabajan con él en ese componente. No solo por el tema de rotación de personal y porque recuerden que lo que queremos es perpetuar este tema de gestión de riesgos como un ritual en nuestros proyectos, sino porque también es supremamente valioso contar con otros puntos de vista y con ellos de apoyo también podíamos nutrir mucho mejor nuestra matriz de riesgos, nuestro análisis cualitativo, enfocar de una mejor manera los análisis cuantitativos también. Bueno. Vamos en el paso número 2. Y acá le quiero contar que cuando empecé como con este tema de ir a capacitar a nuestros profesionales de nuestras 4 concesiones viales, yo empecé a explicarlo y empecé a ver fue caras como esta, como la que usted está viendo. Y entonces como que me vi reflejada en ellos cuando hace algunos años empecé yo a tomar clases de danza y yo dije, mi profesora está loca, o sea, yo no voy a hacer todos esos pasos, ella lleva muchos años bailando, yo no tengo ni la cadencia, ni el estilo, ni la coordinación que tiene ella, yo he empezado a mis 30 y pico de años, entonces yo creo que puse la misma cara y dije, no, yo no voy a hacer esto. Entonces cuando yo vi esta misma expresión al empezar a enseñar gestión de riesgos, pues dije, no, voy a hacer lo mismo que hicieron mis profesoras de danza y enseñar esta gestión de riesgos paso a paso. Pero no el paso a paso de teoría porque nadie aprende a bailar solo con teoría. Necesita uno practicarlo. Pero además mis profesores me compartieron varios trucos, cosas que a ellas les facilitaba hacer ciertos movimientos. Entonces yo también fui generando esos trucos en el camino para ayudarle a implementar el tema de gestión de riesgos a los profesionales en nuestros proyectos. Bueno, entonces, digamos que en esa tarea de hacer ese paso a paso, y lo digo porque es que no digan, no, entonces estamos en contra de los lineamientos del PMI ni nada de esto, no. Es que fíjese que cuando empezamos a gestionar riesgos, como que nos vamos inmediatamente a capítulo 11 del libro, no sé qué, pero se nos olvida que hay otros 10 capítulos antes y sobre todo no leemos la parte inicial, introductoria, donde nos presentan nuestro libro, etcétera. Y fíjese que allá dice que adapte y adopte los lineamientos del PMI a las condiciones particulares de su proyecto. Entonces, es eso en lo que me he esmerado en hacer. Los que han estado conmigo en diferentes proyectos en mis capacitaciones saben que son con todos los juguetes y que además les comparto esos trucos. Bueno. Y el paso número 3 de la ejecución de nuestro ritual es ponerse en marcha. Pero mire, usted ha conocido gente que quiere, por ejemplo, empezar a hacer ejercicio, salir a trotar y entonces no se prepara, no calienta, no se documenta, no se deja ayudar, etcétera, etcétera, y entonces se lesiona. Pues mire, la idea aquí no es entrar lesionando a todo su equipo de proyecto, cosa que no quiera volver a saber del tema, ni participar, ni involucrarse en este tema.
pero también conoce esas otras personas que quieren empezar a trotar y hasta que no tienen su último reloj de tecnología con las 10 aplicaciones que les mide absolutamente todo, los últimos tenis importados también de la más alta tecnología, tampoco arrancan a hacer ejercicio. Pues lo mismo nos ha pasado en la gestión de riesgos. Podemos tomar cualquiera de estos dos caminos que no son recomendables. Empezar sin saber nada y como podamos, ni tampoco esperando a tener la más alta tecnología para hacerlo. Entonces mi recomendación es pues que empiece con algunas cosas sencillas para no hacer sufrir a su equipo de proyecto y para que esto verdaderamente sí evolucione con el tiempo, no que nos veamos pues estancados y con una actitud como reacia a este tema. Entonces, la buena noticia de ponerse en marcha con este tema es que también puede empezar con varias cosas que son gratis. Ejemplo, con las pequeñas dosis de gestión de riesgos. Estos son unos videos que yo he creado de 3 minutos, son supremamente cortos, pero con una información súper potente que no requiere pues invertir demasiado tiempo, fíjese, ni tiempo, mayor tiempo, ni tampoco dinero. Y que usted puede compartir de manera abierta con sus equipos de proyecto. Están todas en mi canal de YouTube gratuitamente. No necesita esperar a tener ese super mega software de gestión de riesgos, ese que nadie sabe todavía utilizar, que necesita 1000 claves, que tiene 1000 campos que uno no conoce. No. Mire, si usted ya está en un momento evolucionado su modelo de gestión de riesgos y ya lo puede hacer, claro, bienvenido. Eso nos facilita la vida a todos. Pero si no, si apenas va a comenzar, mire, lo puede hacer con un Excel. Todas las empresas tienen Excel. Entonces, puede empezar a aterrizar allá su modelo y ir haciendo como esas adaptaciones y saber qué sí necesita y qué no necesita su proyecto. Y además también empezar a diferenciar que cuando usted gestiona los riesgos de un proyecto, es muy diferente al esquema que tienen muchos software en el mercado que están diseñados es para gestionar los riesgos de las empresas y que funcionan bajo esa normatividad y esa legislación de esos otros tipos de riesgos y no la de los riesgos de nuestros proyectos. Para los que quieran andar un poquito más también en este tema de las diferencias de gestión de riesgos de proyecto versus otros tipos de riesgo, también los invito a ver un video sobre este tema que se llama Mi Barco de Riesgos, que también está en YouTube. Y lo otro que también creé fue una guía de gestión de riesgos de proyectos de infraestructura. Este sí fue muy dedicado pues a esta área, pero como una guía introductoria, algo fácil, cortico, que la pueden descargar en mi página web. Entonces, fíjese que hasta acá usted no ha invertido mayores recursos. Y usted empieza de a poquitos hasta que vaya esto tomando como más fuerza y usted ya pueda decir, o como gerente pueda decir, ¿sabe qué? Sí, esto me empieza a mí a generar resultados y yo ya voy a querer invertir un poquitico más de tiempo en unas capacitaciones más robustas y también de dinero en software o en cualquier otro elemento que tenga pues que invertir. Bueno, entonces, como todo ritual, tiene un cierre. Y en este cierre, dijimos, vamos a ponerle el toque de misticismo para poder definir nuestro propósito, vamos a saber los pasos que y cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cómo irnos empapando un poquito con unas goticas de conocimiento de gestión de riesgos. Y hasta acá usted de pronto puede decir, Magda, este ritual es un poco básico, un poco artesanal, pero yo le quiero decir que tener un ritual como este a no tener nada es mejor tener este ritual. El caso es que me gustaría que lo ensayara en su proyecto y luego me cuente cómo le va. Me contacte, mire, estoy por las redes, por LinkedIn, por YouTube, Facebook, Instagram, por mi página web, a mi correo electrónico, que usted empiece a implementar esto y me vaya contando cómo le va. Es más, y si usted hoy me dice, Magda, yo tengo una mejor manera, yo también creé este otro material, esto también puede servir y me lo quiere compartir, también muy bienvenido porque hacer como generar estos contenidos y estas formas de presentar de una manera distinta este tema, que a veces es aburrido para muchos, no es fácil. Entonces, genial si seguimos pues como compartiendo conocimiento. Entonces,
Muchos hasta acá dirán, bueno, ¿y esto qué tiene de revolucionario, Magda? Y yo pues les contestaría con otra pregunta. Si me preguntan por qué este ritual es revolucionario, yo respondería, pues no le parece revolucionario que gracias a este ritual usted pueda planear mucho mejor sus próximos proyectos. ¿Cómo así? Pues claro, gracias a este ritual, usted va a poder tener una información en términos de tiempo, de costos, de ingresos, tener una base de datos organizada por tipo de proyecto, por cada uno de sus componentes y ya dejar de estar sufriendo en sus próximos proyectos y decir, no, es que no tenemos información, es que nos falta información histórica y nos seguimos quejando y quejando que no hay información, que no hay datos o que están los datos pero no están consolidados, no están organizados por tipo de proyecto o por tipo de componente. Y entonces seguir trabajando con muchos casos, haciendo nuestro juicio de expertos que a muchos no les gusta, haciendo nuestros 3 puntos para hacer una simulación de Monte Carlo con una PERT, por ejemplo. Entonces uno dice, no, cuando uno tiene una base de datos histórica, sí, no quiere decir que nuestro futuro vaya a ser igual a nuestro pasado, pero tener una base de datos y tener información a no tener nada, pues, ¿qué es mejor? Tenerla, ¿no? Bueno, y como todo ritual, todo cierre, pues viene el agradecimiento. Entonces, el agradecimiento a su compañía hoy en esta conferencia, el agradecimiento, por supuesto, a PMI Colombia, a nuestro congreso. Y, por supuesto, decirles que esta gestión de riesgos es un proceso evolutivo, pero definitivamente su resultado final será revolucionario para el desarrollo de nuestros próximos proyectos. Bueno, aquí están mis redes y para terminar, Viallo, si me ayudas, ahora sí para compartirles a todos los asistentes este ritual. Es una guía que creé donde está escrito paso a paso, con un poquito más de detalle de lo que hablamos acá, y los links de esos materiales que son de libre uso para ustedes y para sus equipos de proyecto también. Y pues quedo muy atenta a que me contacten por redes y de verdad me cuenten cómo les va y me compartan qué adaptaciones o qué cosas nuevas han hecho para que nos ayudemos pues entre todos en esta labor de difundir la gestión de riesgos. Excelente, Magda. Muchísimas gracias por tu presentación. Acabamos de colocar nuevamente en el chat, está el link para que las personas puedan descargar el regalo que les estás dando, que es la guía del ritual. Cuando entren a esa página, pues les va a pedir unos datos y al final, pues les da de llenar ese formulario, les permite descargar el documento. Y como decía Magda, viene también con múltiples links, o sea, son horas y horas de información que prácticamente, pues es un regalo muy, muy valioso. Vamos entonces ahora también a responder algunas preguntas, porque tenemos bastante actividad en el tab de preguntas y respuestas. Incluso aquí estoy en contacto con un amigo que hace muchos años no nos veíamos, Paulo Andrés Rendón. Nos hace una pregunta que dice, Aristóteles decía, la excelencia es un arte ganado a base de entrenamiento y hábito. Entonces la pregunta es, ¿el ritual de riesgos necesita de la excelencia? ¿Tú qué opinas de eso? Claro que sí. Ahora, porque olvidé decirle que este ritual se lo recomiendo muchísimo porque lo va a necesitar muchas veces en su propio proyecto y en cualquier otro proyecto. Lo va a necesitar varias veces en las diferentes etapas del proyecto. Entonces, esto no es un tema de hacerlo solo una vez, sino de repetirlo, 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 y se lo aseguro que cada vez va a ser mejor. Pero bueno, pero hay otro componente que de pronto también se me olvidó mencionar, y es que cuando uno lleva en una empresa 3 años y 3 años viendo el mismo ritual, ahí es cuando uno se ve como obligado a ser más creativo, a Claro. inventarse otro juego, otra actividad, otro contenido que llame la atención, porque si no a la próxima ya no van a querer asistir a nuestro ritual, ¿no? Entonces hay Sí, que poner un yo poquitico creo, de creatividad al tema claro. también. Yo creo que precisamente, igual, a mí me pareció también muy, muy divertido al principio que tú hacías la analogía con una fiesta de cumpleaños, ¿no? Uno también siempre espera que así sean los Pasarla mismos bien. invitados
y que tenga un componente diferencial, ¿cierto? Ujú. Que tenga como algo que marque que ese cumpleaños es especial, entonces asimismo ese proyecto es especial porque tiene ciertas características, entonces se adapta ese ritual para fortalecer algunos aspectos que se quiera priorizar, ¿no? Así es. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Aquí nos pregunta, a ver si podemos ver exactamente, ¿cómo aplicas el ritual en proyectos gestionados con un enfoque adaptativo? Esto nos lo pregunta Jaime Ferro. Ujú. Bueno, en realidad es que cuando yo no he trabajado con este enfoque adaptativo, he trabajado en proyectos grandes de infraestructura donde casi que no vamos como en el día a día muestra a ver qué vamos haciendo y qué vamos adaptando. No, no es como el enfoque de estos grandes proyectos. De pronto en otro tipo de proyectos como en algo de tecnología, en algún desarrollo de software o algo así, esto funciona mejor como enfoque, hablando como enfoque específicamente. Ahora, si hablamos del ritual, el ritual aplica para cualquier enfoque, porque hay que Claro, hacerlo en diferentes momentos del proyecto, sin importar ese enfoque como lo está preguntando Jaime en este momento. claro. Ahí tenemos otra pregunta de José Luis González. Entonces, él ya se nos pone más práctico y nos dice, por ejemplo, cuando yo transfiero o comparto riesgo con contratistas, se aumentaría el costo del proyecto, dado que al contratista seguramente pues, cobraría un valor por cubrir este riesgo. ¿Qué podemos hacer en esos escenarios? ¿Qué se te ocurre? Fácil, pagarlo, porque es que dígame quién va a correr riesgos gratis. Nadie, ni usted como contratista principal, ni como subcontratista, ni contratista más pequeño, nadie puede correr riesgos gratis. Entonces, tiene razón. ¿Quién nos está preguntando esto? Esto es, permíteme, José Luis González. José Luis. Entonces, José Luis tiene razón, se va a aumentar el costo del proyecto, pero pues es que tenemos que estar dispuestos a pagar ese costo. Porque, vuelvo y digo yo, ¿qué es mejor? ¿Tener ese costo dentro del proyecto o no tenerlo? Tener los problemas después de una liquidación anticipada de un contrato. ¿Mm? Entonces uno dice, sí, se aumenta, sí, se aumenta. ¿Debo tenerla en cuenta a la hora de presentar mi oferta? Claro. Ah, pero es que puedo quedar por fuera de los precios del mercado, puedo quedar por fuera de la oferta. Y entonces uno dice, a ver, si para que usted se gane un proyecto tiene que no tener en cuenta el costo asociado a los riesgos, algo está mal. Y es ¿Mm? jugar con el azar, ¿no? Porque ahí ya es comenzar a apuntarle a que nunca va a tener ningún inconveniente y eso en un proyecto uno no lo puede, eh, digamos, tener ese escenario tan hiperoptimista porque precisamente incluso con un profesor hace tiempo nos comentaba que un proyecto es solucionar problemas, ¿cierto? O sea, si fuera tan Mm. fácil, todo el mundo simplemente emprendería y haría miles de proyectos, pero precisamente la experiencia lo que da y el conocimiento de las personas, de los profesionales especializados en proyectos, es tener más talento, más herramientas, más estructura para poder solucionar esos impases que suceden en el día a día en todos los proyectos. Entonces, pretender simplemente No verlos, mirar para no otro lado verlos, y decir, aquí no pues hay riesgos, es un riesgo pues es un riesgo, infinitamente sí. grande, sí. Ahora, Bueno, de ahí la tarea de ujú, empezar a educar a mucha gente en este tema de riesgos, porque no es que como yo soy el contratista principal, yo tengo los riesgos. No, 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 señor. Usted, entidad contratante, cuando estructure su proyecto, ya tenga en cuenta que esto también puede tener unos mayores costos o unos mayores tiempos o menores ingresos o mayores ingresos, porque pueden presentar diferentes circunstancias que pueden variar durante el tiempo de la ejecución del proyecto. Entonces, si usted entidad contratante lo tiene en cuenta, pues yo contratista me voy a sentir más tranquilo cuando haga mi oferta porque usted ya sabe que ahí va un costo asociado a los riesgos. Y cuando yo subcontrate, pues mi subcontratista también va tranquilo con que también puedo poner ese valor, pero es que todos nos estamos protegiendo, entre todos, estamos protegiendo los intereses del proyecto, pero también nuestros propios intereses como contratistas o contratantes. Entonces, importante, sí se aumenta, pero hay que tenerlo en cuenta.
Sí, de acuerdo completamente. Aquí tenemos otra pregunta muy interesante de Ángela María Urbano. Vamos a ponerla en pantalla. Entonces, ella nos pregunta, ¿qué recomiendas cuando la gestión de riesgos se hace muy bien, digamos en términos de identificar, analizar y llenar una matriz, pero no se usa para tomar decisiones estratégicas? Ujú. Yo le diría a Angélica María que es que eso nos pasa porque creemos muchas veces que estamos haciendo bien estos primeros pasos y la verdad no. ¿Mm? Yo en algún webinar me acuerdo que les mostré una matriz, así, no dije cuál era de cuál país ni de qué entidad, pero empecé a mostrar esta de México, esta de Colombia, esta de Perú, esta es de tal entidad contratante, esta es de esta otra, y empecé a mostrarles todos los errores que había, no solo errores, sino falencias, ausencia de información, duplicidad de información, información que no aporta valor. Y entonces uno a veces ve unas cosas redactadas muy bonitas. Yo recuerdo ahorita en el último curso que dicté de gestión de riesgos, donde había una de las alumnas y ella redactó una acción de respuesta y sonaba bonito y suena elegante y uno es como convincente. Pero venga en mi modelo 3D, póngalo, hágalo, muéstreme qué fue lo que usted dijo y ella misma se dio cuenta que eso no tenía sentido, pero sonaba bonito. Entonces nos acostumbramos a ver matrices extensas, llenas, que tienen todos los campos, pero muy poca gente se toma el trabajo de hacer esa identificación porque piensan que eso es un listado y lluvia de ideas un poquito locas o al azar. Y muy poquitas personas se toman el trabajo de hacer la identificación como riesgo, separarlo como causa y como efecto. Y entonces, como yo les digo en mis cursos, muchos piensan, ah, es Magda por molestar. Pero no, esto tiene un objetivo de verdad trascendental para que cuando hagamos el análisis cualitativo nos quede mejor enfocado en términos de la causa y el efecto para nuestra probabilidad y nuestro impacto. Y para que las acciones de respuesta sí estén enfocadas en términos de tiempos, de costos o de ingresos. Porque cuando la matriz de riesgos llega hasta el punto de decir este riesgo es extremo, este es alto y este es medio, pues claro, la tendencia es a no usarla. Pero entonces yo les digo, póngase usted en el lugar del gerente de proyecto. Le dan un cuadro con extremo alto y bajo. ¿Cómo toma decisión? ¿Usted qué va a hacer? Sí, y en ¿Compra muchas algo, contrata ocasiones, a alguien, lo claro. deja para después? O sea, ¿qué hace? Con colores usted no hace mucho. Los Sí, yo flecha de también, colores es solo para priorizarlos, ¿sí? Es una correcto. partecita. Y es una síntesis, ¿sí? Ujú. Pero definitivamente uno no se puede quedar solo con la portada del libro. No, y Uno es que es un necesita... proceso, Ujú. como les mostré ahorita, es que mire que son varios pasos y entonces la gente lo asocia a que es la matriz y con los colores, pero se le olvida que es que tiene que hacer todo el proceso completo si quiere los resultados. Correcto. Aquí tenemos otra pregunta de Carlos Gustavo Barroso. Entonces, él nos pregunta, entre matriz de riesgos y realización de listas de chequeo, ¿qué herramienta de prevención de materialización de riesgos recomiendas más? ¿Qué herramienta de prevención de materialización? No, pues yo no sé si lo estoy entendiendo bien la pregunta, pero ni la matriz de riesgos ni la lista de chequeo funciona como prevención de materialización. Nos funciona es como en el proceso de identificación de riesgos, si ya tenemos una Ujú. matriz existente de un proyecto similar y tenemos una lista de chequeo, digámoslo así, como de esos riesgos identificados, pues nos sirve para no dejar por fuera varios en nuestro nuevo proyecto. Pero digamos que haciéndolo un poquito con juicio, ¿no? Porque a veces también tomamos como nuestra lista de riesgos anteriores en el nuevo proyecto y lo he visto cuando han copiado incluso matrices de riesgos de mis proyectos. Y hay proyectos que no tienen túneles y allá aparece riesgo geológico en túneles. Yo digo, oiga, por lo menos, sí, adáptela a las particularidades de su proyecto. Pero claro, entre mayor información tengamos, pues mejor. Y si la tenemos clasificada por tipo de proyecto, mejor. Es que es diferente tener una lista de chequeo de riesgos identificados de una concesión vial versus un aeropuerto, un parque eólico, una hidroeléctrica. Ujú. Sí, entonces es mejor si lo tenemos aún clasificados, mucho mejor. Sí, claro, evidentemente el ritual y todo el proceso pues se debe adaptar al tipo de proyecto, ¿no? Porque no Ujú, todos son iguales y, por ejemplo, en temas de PMP, PMI, pues hay gran concentración de profesionales, por ejemplo, en IT, ¿cierto? De tecnología de información, que son proyectos completamente diferentes ujú, a proyectos de construcción o a proyectos
digamos, de otra índole. Aquí tenemos otra pregunta, que esta sí se la respondemos a Lorena Fajardo, que nos dice si podemos compartir el código de los videos de las 5 preguntas. Y básicamente eso está dentro del link que pueden descargar. ¿Es así, Magda? ¿Cuál es el código del video de cuáles 5 preguntas? Perdón. Yo creo que se refiere a Ah, cuando debe tú ser estabas... el de las dosis de gestión de riesgos. Correcto, sí, y eso está dentro de tu canal de YouTube y ahí está, Sí. Yo lo puse bueno, ahorita a manera de resumen que son 5 dosis de gestión de riesgos, pero tengo 5 dosis primera temporada y 5 dosis segunda temporada. bueno, Y ya entonces todo está estamos, formulado en términos de preguntas. sí, En la guía está el link, pero si no, solamente entrando al canal de YouTube, me encuentran como Magda López Pinilla y ahí aparecen todos. perfecto. Aquí tenemos otra pregunta que me gustaría resaltar, es de Hernando Peña Villamil. Entonces, Hernando nos pregunta, ¿hay alguna razón por la cual en su ritual cambia la secuencia de la gestión de riesgos y propone realizar el análisis cuantitativo de los riesgos después de planear y ejecutar las respuestas? La secuencia que propone el PMI, según él, quedó como una segunda pregunta. Pero yo ya Eh, la entendí, sí. sí, ¿La puedes terminar de leer o no sí, apareció? es que necesitamos poner el otro pantallazo que también lo puso Hernando, pues Ah, para ya. complementar. Entonces es uno, planificar la gestión de riesgos del proyecto. Dos, identificar los riesgos. Tres, realizar el análisis cualitativo. Cuatro, Ujú. realizar el análisis cuantitativo. Cinco, planear la respuesta. Y seis, ejecutar las respuestas. Y el séptimo ya es el monitoreo. Entonces digamos que esto es, digamos, extraído del Sí, yo ya le PMBOK. entendía lo que me preguntó, porque eso Ujú, me lo han preguntado muchísimo ujú, en mis cursos, capacitaciones y todo esto. sí. Entonces, ¿quién preguntó esto? ¿Juan se llama? Hernando Peña Hernando, Villamil. Hernando, para responderle a Hernando. Entonces, fíjate que mi ritual tiene una serie de pasos como la que les dije de iniciación, de ejecución y de cierre del ritual, que ustedes pueden adaptar pues a sus necesidades. Pero Hernando nos está hablando y se está enfocando un poquitico más con el juicio y el rigor académico de nuestro PMI, con el orden de los pasos. Como lo hemos dicho, estos son unos pasos con un orden también sugeridos. No quiere decir que no lo podamos cambiar. Pero te quiero contar cuál es el motivo de por qué yo cambié el orden y por qué pongo el análisis cuantitativo después de planear nuestras respuestas, ¿sí? Y también de ejecutarlas. Eso va un poquito como en simultáneo. Porque resulta que el análisis cuantitativo no solamente, por lo menos en mis proyectos, yo no solamente lo enfoco a que muestre cuánto es que me puede costar de más o cuánto me puedo ahorrar en determinado tema o determinado componente del proyecto, sino que también extraigo información muy valiosa de la matriz de riesgos. Cuando ya hacemos nuestro planteamiento de las acciones de respuesta, esas acciones de respuesta siempre vienen acompañadas de tiempos y de costos. Entonces me tienen que decir cuánto le cuesta y cuánto se demora. Y cuando necesitamos un dinero extra o aprobación de dinero adicional para el proyecto, es cuando recomiendo utilizar ese otro formatico adicional donde hacemos el análisis de beneficio-costo. De ese análisis beneficio-costo, pues nos sale otra platica. Y entonces lo condenso en el análisis cuantitativo. Entonces ya no solamente digo cuánto de más o qué ahorro podría tener yo en cierto componente, sino que a todos esos valores le sumo el valor que yo estimo de las acciones de respuesta planeadas. Pero Correcto. como mi proyecto no se queda en planeación, sino que empezamos a ejecutarlo, entonces durante la ejecución yo ejecuto muchos de esos planes y me cuestan lo que yo dije que me costaban, pero muchos otros me cuestan menos y otros me cuestan más. Entonces yo por eso dejo al final el análisis cuantitativo para nutrir con esa mejor información de cuánto dinero de más me gastaba, cuánto me ahorraba, cuánto me han costado esas acciones de respuesta, para incluir todo eso en una solita hoja de Excel súper resumida y que después traslado a ese pedacito de la infografía como les mostré al comienzo del ritual, para que sea una información fácil de entender para los gerentes y teniendo en cuenta que los gerentes van a presentar esta información así de resumida y de consolidada, es a una junta directiva, ¿sí? Entonces es pensando en eso.
pero cualquiera de las dos te vas a dar cuenta que siempre le toca a uno ir del cuantitativo y ajustar algo aquí en acciones de respuesta y aquí volver y actualizar cuantitativo, pero digamos que no tiene ningún inconveniente hacerlo de una manera o de otra. Ah, bueno, perfecto. Bueno, desafortunadamente tenemos ya el tiempo limitado. Hay muchas preguntas. Aquí mencionan cosas que nos iríamos a horas y horas. Mencionan Hidroituango, la nueva versión del PMBOK, el 7, ¿cierto? Que acaba de ser publicado, pero desafortunadamente el tiempo se nos agota. Entonces, vamos Pero yo te ya. quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Esas preguntas que no alcanzamos a contestar, ¿tú las puedes como copiar Sí, sí, claro. para yo tenerlas luego? Pues porque tengo planeado hacer después también como algún webinar de solo preguntas y respuestas y estoy consolidando este tipo de cosas que no alcanza uno a responder en estos eventos. Claro, e incluso también se convierte en material para tu interacción en redes, ¿cierto? Y Claro que sí, si algo no tu alcanzamos a blog y solucionar todo por esto. acá, en redes, Sí, claro que sí, ahí me encuentran. sí. Entonces, esto ya lo transcribimos y te lo hacemos llegar para que se convierta como en el material para dar continuidad. Entonces, voy Muchas a gracias. poner en pantalla la ventana en la cual tenemos el- los PDUs. Y mientras tanto, le pedimos a Brenda que nos comparta también las encuestas. Es muy importante para nosotros tener la retroalimentación por parte de ustedes. Entonces pueden entrar al link, al tab de encuestas y pueden ver que ya están ahí activas las preguntas para que por favor nos las respondan cada una de las tres que tenemos en secuencia. Y pues no, lo único que me resta es agradecerte, Magda, pues por el tiempo, por la colaboración y por la inspiración. Yo creo que nos das a todos. Además, también estamos ahí compartiendo en el chat los otros organizadores del evento y tenemos pues 232 asistentes, que es récord. Sí, qué Entonces, estamos felicidad. muy contentos que hayas logrado esta convocatoria. Y tener, pues, como hemos dicho siempre, en estos eventos es un punto de contacto, un networking y vincularnos en redes y vernos también en lo que resta del evento, que recuerden que falta todavía 2 días, ¿no? O sea, hay mucho material por ver. Podemos salir también, hay unas salas de networking donde podemos llegar y conocer nueva gente, interactuar experiencias y poder sacarle el máximo provecho de este evento. Entonces, unas últimas palabras, Magda, ya para despedirnos. No, pues agradecerles pues a ti, Viallo, por esta presentación, por apoyarme hoy en esta presentación, a PMI por la invitación y a estas 230 personas que eligieron estar en mi conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias y entonces nos vemos en la próxima. Claro que sí. Un Bueno, saludo. Hasta hasta luego. luego.